2022. Qatar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es cierto, no parece un país muy futbolero. No sé, ¿es posible que haya algo raro en la elección de esta sede? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Exactamente a 2010, un año antes de que se decida la candidatura. Hay unos cuantos en el mejunje. Sarkozy, que es presidente de Francia y luego estuvo en la cárcel, aunque de manera casi simbólica. Platini, presidente de la UEFA, y Blatter, presidente de la FIFA. Si no están estos dos, es que la fiesta es bajonera y no hay buena mandanga. Y luego otros actores importantes como Grondona, entonces presidente de la Federación Argentina, el jeque Al-Thani, príncipe heredero de Qatar, Villar, presidente de la Federación Española, Ricardo Teixeira, presidente de la Federación Brasileña, y Sebastián Basín, presidente de un PSG en quiebra, entre otros, claro, porque aquí la lista es grande. El tomate es el siguiente. Qatar necesita votos, porque su rival en la candidatura es Estados Unidos y reúne unos cuantos apoyos de varias federaciones porque sabe repartir amor fuertemente, pero... Necesita el apoyo de Platini, presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA. Sin él no hay tango. Y... Platini ha dicho que votará a Estados Unidos por la calidad de su candidatura y vete tú a saber por qué más. Pero el 23 de noviembre de 2010, Sarkozy le invita a tomar algo en el Eliseo. Pásate y vemos lo tuyo. Y Platini sale de ese tentempié con el voto cambiado a favor de Qatar. Deben haber bombeado bastante amor. Amor sólido y concreto. Curiosamente, de allí sale la compra del PSG por parte de los cataríes. La compra por un fortunón por parte de Qatar de material militar francés, con aviones y un montón de armas para matar mucha gente por el mundo. Y la creación del canal deportivo Bein Sport, financiado por Qatar, que inyectará un montón de pasta en el fútbol francés. ¿Puedes ver el sentido en el que se mueve el dinero? Por lo que sea, después de esa reunión, a los cataríes les dio por comprar muchísimas cosas francesas y Sarkozy decidió presionar a Platini para que cambiara la candidatura a su favor. Qatar se impone en la votación a USA el 2 de diciembre de 2010 y los franceses se llevan una pasta. Bueno, pues... solucionado todo con estas dos coincidencias. Pero claro, luego se pusieron a investigar y resulta que esto es corrupción y nosotros con estos pelos. Y además está lo del calor. En Qatar, 50 grados en verano. No pasa nada, jugamos en noviembre y diciembre. Claro, y también está lo de los estadios. ¡Que no hay estadios para jugar! Eso. No te preocupes, te los construyo y con aire acondicionado además. Y lo de las condiciones laborales de los trabajadores indios que van allí a currar como esclavos, pues nada. Y lo de la falta de libertad de las mujeres, y la persecución de las personas del colectivo gay, y la falta de... Bueno, a ver, esto ya se irá solucionando, entiendo. Un ente justo y ecuánime como es la FIFA ni ha permitido ni permitirá que una competición de estas características se juegue en un país sin libertad. Vale, pues ya no veo más inconveniente. Si hay que jugar en Qatar, jugamos en Qatar. En la organización filtran que quieren que la final sea Francia contra Argentina. Los franceses, por su buena voluntad en los acuerdos para la candidatura, y al otro lado está Messi, porque a través del PSG le están pagando una cantidad de dinero descomunal para tenerlo en la plantilla. Como a Mbappé, quisiera añadir. Pero vamos, que eso lo decidirá la competición y ya está. Sea como sea, necesitamos 32 equipos. Bueno, 31 porque Qatar tiene la plaza asegurada. Bueno, claro, es que esto va con el precio también. Porque en realidad nunca se han clasificado para el Mundial. Pero fíjate, hay que decir que había ganado la Copa de Asia en 2019... eliminando a Japón, Corea del Sur o Emiratos Árabes Unidos en las eliminatorias. Bueno. E incluso jugaron la Copa América de ese año. Todos son muy buenos amigos de Qatar en América. Ojalá Qatar fuera americano como nosotros. Qatar es tan América como nosotros o más. Qatar tiene un español de seleccionador, Félix Sánchez Bas. Los cataríes han metido pasta para desarrollar su fútbol en este tiempo. Han potenciado su liga y se han llevado para allí a Xavi Hernández, antes a Raúl González, a Eto'o, a Snyder o a James, entre otros a los que les gusta mucho jugar al fútbol en Qatar y hablar bien de Qatar. Ya volveremos con los cataríes más tarde. Ahora vamos a buscar a las otras 31 selecciones en las clasificaciones. La UEFA se lleva 13 plazas, para la Conmebol son 4,5, CONCACAF tiene 3,5, Oceanía, media plaza. África tiene 5 y Asia 4,5. El reparto es igual que el de Rusia de hace 4 años. Solo un detalle.
este será el último de los 5 mundiales con 32 equipos. Para el siguiente, el de 2026, se añadirán otros 16 hasta formar 48. Empecemos por Asia. 46 selecciones participan, incluida Qatar, porque el proceso sirve como clasificación para la Copa de Asia del 2023. Vamos, que en realidad son 45 las que pelean. Eso es. Los equipos supervivientes a las 2 primeras rondas se reparten en 2 grupos de 6. Los 2 mejores de cada grupo estarán en Qatar y los terceros se medirán entre ellos para conseguir una plaza en la repesca. En el grupo A, Irán y Corea del Sur se hacen con los 2 primeros puestos con una enorme diferencia sobre el resto. Tercera clasificación seguida para una Irán que ha participado con esta en 6 ocasiones. Skocic es el entrenador de Irán, pero será destituido debido a su enfrentamiento con la estrella del equipo Mehdi Taremi y por la llegada a la presidencia de la federación de Mehdi Taz, que nada más hacerse cargo del puesto llama a Queiroz para que se ponga a los mandos de Irán. Por su parte, Corea del Sur, que es segunda, se clasifica por 10ª vez consecutiva. Paulo Bento es el seleccionador surcoreano desde 2018. La tercera plaza es para los Emiratos Árabes Unidos, que esperan rival. Nos vamos al grupo B, Donde la primera plaza es para Arabia Saudí, entrenada por Hervé Renard, francés guapo, con pelazo y una figura como de héroe medieval. Había sido discípulo y ayudante de Claude Leroy, el mítico y excéntrico Mr. África, que había ganado la Copa de África con Camerún en 1988 y había entrenado en tierras africanas durante muchos años. Luego, Renard emprendió su carrera por su cuenta, siguiendo los pasos de su maestro. Desde 2008 hasta ese momento había entrenado a Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos. En 2012 había ganado la Copa de África con Zambia, primera y única hasta la fecha para los Chipolopolo. Si quieres ver algo muy molón sobre esto, ponte el documental Egg Team. Te va a gustar. Dicho y hecho. Y 3 años después, Renard ganó la Copa de África con Costa de Marfil en una tanda de penaltis histórica en la que su portero, con calambres en la tanda, terminó parando un penalti al portero rival y metiendo el penalti que dio la victoria a su selección. En el momento en el que se graba esto, Hervé Renard sigue siendo el único seleccionador en la historia que ha ganado la Copa de África con 2 selecciones diferentes. Segundos en el grupo son los japoneses, subcampeones de la Copa de Asia de 2019. Séptima clasificación consecutiva para una selección que suele cumplir con aprobado en las grandes citas. Hajime Moriyasu, su seleccionador, parece haber mejorado el rendimiento de un equipo compuesto por una mayoría de jugadores que llevan muchos años compitiendo en Europa. Y tercera es Australia, a la que Oman estuvo a punto de arrebatarle la plaza tras una remontada en los últimos partidos que no pudo completar. Australia y los Emiratos Árabes Unidos se miden a partido único en Rayán, Qatar. Irvine, en el minuto 53, adelanta a Australia, pero solo 4 minutos después, Cayo empata. En el 84, Hrustic hace el gol que clasifica a los Socceros para la repesca intercontinental. Jugarán contra un equipo de la CONMEBOL, donde iremos más tarde para saber cuál es. Porque ahora nos vamos a África, que mola mucho. Aquí se presentan 53 selecciones. Las que tienen peor ranking se miden en una eliminatoria en la primera ronda. En la segunda se forman 10 grupos de 4 y de ahí se clasifican solo los primeros. La tercera ronda se compone de 5 eliminatorias entre 2 primeros de cada grupo. Vamos con la primera. Egipto contra Senegal. Se trata de la reedición de la final de la Copa de África, que Senegal le ganó por penaltis en Yaoundé mes y medio antes, gracias al penalti transformado por Mané. Salah y Mané, antiguos compañeros en el Liverpool, se ven las caras. En la ida, Egipto se impone por un gol en propia del defensa senegalés Salou Ciss. Y en la vuelta es Senegal quien vence con un gol en el minuto 3 de Boulaye Dia. Nos vamos a los penaltis y allí vuelve a suceder lo mismo. Los senegaleses se imponen a los egipcios con un gol decisivo de Mané en la tanda. Tercera clasificación para los Leones de Teranga. En la segunda eliminatoria, Camerún y Argelia buscan la plaza. Los argelinos se imponen en la ida en Camerún por 0-1 con gol de Slimani. Y en la vuelta, Choupo-Moting igual a la eliminatoria. Así se van a la prórroga y en el 118 llega el gol milagroso de Touba que clasifica a Argelia para el Mundial. No, porque en el minuto 4 del descuento de la segunda parte de la prórroga, Toko Ekambi marca para Camerún tras una falta lateral un gol que clasifica a los cameruneses y silencia a toda Argelia, que fue a la FIFA a quejarse del arbitraje nefasto que sufrieron. Tremendo palazo en Blida. Todavía existía la regla del valor doble de los goles en campo contrario.
Tras su ausencia en Rusia, los Leones Indomables están de vuelta. 8ª participación en los últimos 11 mundiales. Ghana y Nigeria se miden en la tercera eliminatoria. En Ghana empatan a 0 y en la vuelta un gol de Thomas Partey desequilibra la eliminatoria a favor de los ganeses. De nada sirve el gol del nigeriano Trust Ekong porque el de Thomas vale doble. Ghana elimina a Nigeria y se clasifica por 4ª vez para el Mundial. Iñaki Williams aceptará jugar el Mundial con Ghana en el verano de 2022 y será convocado para Qatar con las Estrellas Negras. En la cuarta eliminatoria, el Congo y Marruecos buscan su plaza. En Kinshasa, Marruecos logra igualar el gol inicial de los locales y deja encarrilado el cruce para la vuelta en Casablanca. 60.000 espectadores presencian el destrozo que le hacen los marroquíes a los congoleños. Unagi, en 2 ocasiones, Tisulali y Hakimi ponen el 4 para Marruecos y Malongo el del Congo. 6ª participación para los Leones del Atlas. 14 de los 22 jugadores de Marruecos han nacido en otros países. La estrategia de buscar en la diáspora magrebí en Europa, iniciada por nuestro amigo Hervé Renard en 2016, ha ido perfeccionándose desde la federación hasta la llegada de Walid Regragui. Con él en el cargo, esta política se intensificará hasta desplegarse con suma eficacia por canteras y ligas de todo el continente europeo. Si la Francia de 1998 representa la irrupción de los hijos de la descolonización en la selección del país de llegada, la Marruecos de 2022 simbolizará el regreso a las raíces de muchos hijos y nietos de los migrados a Europa. Quizás en todo este sistema de búsqueda y captación, en el futuro más tarde se les escaparía el mayor talento de esos hijos de marroquíes nacidos fuera. Un chico llamado Lamine Yamal. Que bueno, no sabemos en el momento de escribir esto el impacto que tendrá en esta competición. Pues vamos a la última eliminatoria. Mali contra Túnez. Los malienses, que han dado jugadores de nivel al fútbol europeo como Kanouté, Keita o Diarra, todavía no han sido capaces de clasificarse nunca para la Copa del Mundo. Y en esta ocasión tampoco. Además, por culpa de un gol en propia de Sissako en la ida en Bamako. Ese 0-1, con el 0-0 de la vuelta, le bastará a las Águilas de Cartago para meterse en su 6º mundial. Bueno, pues ya tenemos los 5 africanos: Senegal, Marruecos, Túnez, Ghana y Camerún. Ahora nos vamos a la CONCACAF. 34 equipos buscan una de las 3 plazas en juego, o en su defecto, la plaza de la repesca contra el equipo que se clasifique en Oceanía. Tras 2 rondas iniciales, 8 equipos se miden en un octogonal final. Honduras, Jamaica, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, México, Panamá y El Salvador. El primer puesto es para Canadá, que hace una gran clasificación. La selección canadiense está dirigida en ese momento por el inglés John Herdman, que venía de haber entrenado a las selecciones femeninas de Nueva Zelanda y de Canadá antes de hacerse cargo de la masculina. Segunda clasificación para los canadienses después de aquella del 86 y segundos en la liguilla, aunque empatados a puntos, con los primeros son los mexicanos. El conjunto del Tata Martino está encabezado por jugadores veteranos como Ochoa, Moreno, Herrera y Andrés Guardado. Sin demasiada brillantez, pero con eficacia, estarán en su 17º mundial, o dicho de otra manera, solo han faltado a 5 hasta ese momento. Y terceros son los estadounidenses, que se imponen a Costa Rica, debido a la diferencia de goles. Los Pulisic, Dest o Timothy Weah jugarán a las órdenes de Greg Berhalter el 11º mundial para USA. Los estadounidenses se habían llevado la Copa de Oro de la CONCACAF apenas un año antes con una plantilla joven y renovada, con muchos de ellos jugando en las ligas europeas. Y Costa Rica, que se ha quedado fuera a pesar de haberles ganado por 2-0, en la última jornada se va a la repesca contra un equipo de Oceanía. Pues vamos a ver quién es, aunque yo creo que me lo voy sospechando quién es. Después de que Australia se fuera a jugar a Asia,
La clasificación consiste en Nueva Zelanda enfrentándose a las federaciones de las islas del Pacífico. Aterrizando en aeropuertos de estos ahí, ¿no? De pequeñines en las islas. En esta ocasión, debido al COVID, las 7 selecciones que tienen dinero se van un mes a Qatar a hacer unas liguillas y eliminatorias para que ocurra lo que tiene que ocurrir, que Nueva Zelanda se clasifique con cierta facilidad. Costa Rica y Nueva Zelanda se ven las caras en Rayán, Qatar, el 14 de junio. Para combatir el clima desértico y el calor extremo, los cataríes ponen en funcionamiento su tecnología de enfriamiento de última generación que reduce a casi la mitad la temperatura del exterior. Joel Campbell hace para los costarricenses el único gol del partido en el minuto 3. Los ticos estarán en el Mundial por 6ª vez. El colombiano Luis Fernando Suárez dirigirá las operaciones desde el banquillo. Los neozelandeses fuera. Tercer Mundial seguido sin representantes de la Confederación Oceánica. Muy bien, pues nos vamos a la Conmebol, a la liga esta tremenda que se monta ahí en el clasificatorio. 10 equipos. Brasil se hace con el primer puesto arrasando a los demás con un Neymar desatado. Los brasileños baten el récord de puntos de la clasificación con 45, superando los 43 de la Argentina de Marcelo Bielsa en el 2002. Invictos y con 40 goles a favor. Muy buenos números. Y encima con un partido menos, porque el Brasil-Argentina de la última jornada ni siquiera se llega a jugar. Richarlison, Rafinha, Vinicius o Rodrigo integran una selección joven que parece seguir creciendo, pero que deberá lidiar con las expectativas gigantescas de la torcida. A pesar de su pinchazo en el Mundial del 18, Tite continúa como seleccionador desde el banquillo con más peso de la historia. La victoria en la Copa de América de 2019, en la que por cierto no había estado Neymar, parece haberle asegurado el crédito para mantenerse en el puesto hasta Qatar. Argentina es segunda con solvencia y también imbatida. Desde el Mundial de Rusia hasta aquí han cambiado muchas cosas para el albiceleste. Tras el conflicto entre Sampaoli y los jugadores y la derrota contra Francia en los octavos de final, los federativos no tienen respuesta. Messi, desesperado, ha hecho varios amagos de dejar la selección. El oscuro Chiqui Tapia le ofrece a Scaloni el puesto de forma interina. Maradona abre la bocota para criticar su falta de experiencia, pero Menotti sale en su defensa y alega que él tampoco tenía mucha cuando se hizo cargo de Argentina antes del 78. Scaloni, exjugador del Mallorca y el Depor, vive en España y su única experiencia ha sido dirigir a la sub-20 de Argentina en un torneo en España, precisamente. Pero ningún entrenador quiere coger el puesto. Y Scaloni le dice que sí, pero mientras encuentran a alguien. Messi está a punto de confirmar una renuncia que ya había amagado en 2016, pero Scaloni sabe algo. Aimar, que es su segundo, es el ídolo absoluto de la Pulga, así que por sorpresa lo mete en una videollamada con intenciones persuasivas que emociona a Messi, que no puede decirle que no. Pero esto tampoco será un camino de rosas. Argentina vuelve a perder otra final de la Copa América en 2019 contra Brasil. Y poco después, Messi se enzarza en un cruce de declaraciones contra la Federación Argentina, acusándoles públicamente de corrupción. Le imponen una sanción y Scaloni, muy astuto, le permite que se aleje del ruido mediático y del entorno de la prensa argentina. Y a partir de ahí comienzan a ajustarse los resortes. Scaloni se ha ido quedando en el puesto, así poco a poco, porque nadie quiere quemarse al aceptarlo. De interino a fijo. Y toma decisiones arriesgadas. Le da la portería al Dibu Martínez, un portero que había sido suplente y cedido a 1000 equipos por el Arsenal y que acaba de asentarse como titular en el Aston Villa. Apuesta por jugadores consolidados como Otamendi, Lautaro Martínez o Di María y comienza a abrirle las puertas a jóvenes como McAllister, Enzo Fernández o Julián Álvarez, que está despuntando en River. Por el camino conseguirá levantar la Copa América de 2021 y romper un vacío de 28 años sin un título, desde la victoria en ese torneo en 1993. Esta victoria supone la redención de Messi en una Argentina que siempre se ha mostrado excesivamente dura y crítica con él. Tras esta evolución, muchos consideran a Argentina como la favorita para levantar la Copa del Mundo. Scaloni, mientras tanto, pide calma y continúa viviendo en Mallorca. Ni tan mal. Lejos. No, ni tan mal. La tercera posición la ocupa Uruguay en el Last Dance de una gran generación compuesta por Luis Suárez, Cavani, Godín o Martín Cáceres. Diego Alonso se ha puesto a los mandos del equipo en el último tramo tras el despido de Tavares en noviembre de 2021, después de un 3-0 de Bolivia. El exjugador del Valencia o el Atlético de Madrid, entre otros,
ha conseguido girar el rumbo del equipo e imponerse en los 4 últimos partidos de la liga. Y hacerse con el cuarto puesto, superando por muy poco a Perú, al que había ganado por 1-0 en Montevideo con un gol de Georgián de Arrascaeta, que valió medio ticket para el Mundial. 14º para los bicampeones del mundo. Y la quinta plaza, la que da acceso a la repesca, es para Perú, que deja fuera a Colombia contra todo pronóstico. Los peruanos, que se clasificaron para Rusia tras 8 ausencias seguidas, pelearán con Australia por la plaza en Qatar. La repesca intercontinental se juega en Rayán, Qatar. Australia ya se clasificó para Rusia en una repesca contra Honduras y de alguna manera se ha acostumbrado a estos partidos a vida o muerte. Ha jugado 7 hasta el momento, se ha impuesto en 3 y ha perdido 4. La verdad es que Perú también se clasificó para Rusia mediante la repesca, en este caso frente a Nueva Zelanda. Otros buenos especialistas en repescas, por cierto. 6 jugadas, 2 ganadas y 4 perdidas. 43.000 espectadores en el estadio Ahmad Bin Ali. 10.000 peruanos. El encuentro es malo y el partido se va a la prórroga con 0-0. Y en el tiempo extra tampoco pasa nada. Cuando está a punto de terminar, Graham Arnold, en ese momento cuestionadísimo seleccionador australiano, que 4 años más tarde metería a Irak en el Mundial tras una repesca tremenda contra Bolivia, toma la decisión de cambiar de portero para los penaltis y sacar a Andrew Redmayne, a que monte su show. El barbudo coge la botella con la lista de tiradores apuntada que tenía el portero peruano y la lanza lejos para provocar a los jugadores rivales. Y en el penalti decisivo del peruano Varela se pone a bailar, se lo para y el vídeo se vuelve viral. Redmayne se convierte en un ídolo en Australia, que se vuelve a meter en el Mundial por 6ª vez, 5ª consecutiva. Arnold salva su cabeza y los peruanos se quedan eliminados a las puertas del Mundial. Pues nos vamos a Europa, a la zona UEFA. ...55 selecciones quieren participar. Gibraltar y San Marino también quieren. Hombre, por supuesto. 10 grupos, 5 de ellos tienen 5 equipos y otros 5 tienen 6. Los 10 primeros al Mundial, los 10 mejores segundos y 2 equipos de la Nations League jugarán el playoff por las otras 3 plazas al que iremos más tarde. ¿Y qué es eso de la Nations League? Pues otro torneo que se ha inventado la UEFA. Nuestro amigo Platini piensa que los amistosos son un rollo y que es mejor sustituirlos por fechas UEFA y crear una competición donde se genere más interés para los aficionados. Y más perras para la UEFA. Bueno, también, parece. Sea como sea, en los años impares se jugarán una fase final. Hasta ese momento ha habido 2 ediciones. Una la ha ganado Portugal y la otra Francia, haciéndole un buen atriquitraun a España con un gol en fuera de juego de Mbappé que justificaron con la aplicación de una norma absurda e incongruente. Vale, pero no nos desviemos. Vale. Vamos al grupo A. Aquí están Serbia, Portugal, Irlanda, Luxemburgo y Azerbaiyán. Tío, Luxemburgo le ganó a Irlanda en Dublín 0-1. Madre mía, los irlandeses. Vaya travesía por el desierto. Por supuesto, no se clasificarán. No. A la última jornada, serbios y portugueses llegan totalmente igualados. El partido definitivo es en Lisboa, 14 de noviembre de 2021. Estadio da Luz, 58.000 espectadores. A Portugal le vale el empate. Serbia necesita ganar. En el minuto 2, Renato Sánchez abre el marcador para Portugal, pero Tadic, en el 33, empata. Cuando el partido parece casi terminado, Mitrovic, que en ese momento juega en el Fulham, en la Championship, la segunda división inglesa, hace en el 90 el gol que mete a Serbia en el Mundial y deja helado a Portugal. Ese año, Mitrovic metió 43 goles en 44 partidos de liga. Lo mismo las enchufaba el amigo, no sé.
Tercera clasificación de 4 participaciones desde que se llama Serbia. Dragan Stojkovic dirige a la selección después de pasarse más de 10 años entrenando entre Japón y China. Vlahovic, Tadic, Mitrovic y los hermanos Milinko Savic serán los referentes en el Mundial de un equipo serbio que no acaba de rendir en los grandes torneos de selecciones. Por su parte, Portugal tendrá que ir a la repesca. Grupo B. Este es el de Españita, que está en el grupo con Suecia, Grecia, Kosovo y Georgia. Desde el desastre en Rusia, con el vodevil de Lopetegui, Rubiales y Hierro, han pasado muchas cosas. Luis Enrique llegó con la idea de llevar al extremo el juego de posesión de España. Primero hizo capitán a Sergio Ramos y luego le dejaría de convocar y asumiría un cambio en los liderazgos del vestuario. Mientras tanto comenzó el relevo generacional convocando a jugadores muy jóvenes como Pedri, Gavi, Jeremy Pino o Ferran Torres. Luis Enrique tuvo que ausentarse durante un tiempo por la enfermedad y el fallecimiento de su hija, y en ese tiempo Robert Moreno lo sustituyó en el cargo, aunque cuando Luis Enrique volvió para asumirlo, trató de mantenerse como seleccionador, lo que acabó en un fuerte conflicto entre ellos. A pesar de la sensación de fragilidad defensiva, la selección llega a semifinales de la Eurocopa del 2020, que en realidad se jugó en 2021, en la que termina siendo eliminada por penaltis frente a Italia. En esta clasificación vuelve a mostrar por momentos el juego dominante de posesión que le llevó a meter un 6-0 a Alemania en 2020 en la Nations League. En la clasificación se impone con solvencia. Apenas cede una derrota y un empate. España estará en el Mundial en el que no falla desde 1974. La Suecia de Ibrahimovic se irá a la repesca. Hay que recordar un pequeño detalle. En este momento se jugaba al principio con los campos vacíos por el COVID. Luego se fueron incorporando espectadores hasta que finalmente se recuperó la normalidad. La nueva normalidad. Volveremos mejores, resistiré el confinamiento, el aplauso a las 8, las mascarillas, el público colocado digitalmente a lo cutre en las retransmisiones, el gel en las manos, los test, las horas para pasar por la tarde, los que se saltaban las restricciones, hacer gimnasio en casa o pan o videollamadas o lo que fuera, ver las listas de fallecidos. Oh, para. Vaya bajón. Pero vaya bajón, ¿cómo puedes haber dicho todas esas cosas? ¿A qué viene esto? Vamos a por el grupo C, también de 5 equipos. Aquí está Italia, Suiza, Bulgaria, Lituania e Irlanda del Norte. Italia, flamante campeona de la Eurocopa celebrada en 2021, en una final contra Inglaterra en Wembley, manda en el grupo con Suiza siguiéndole los talones. En la penúltima jornada los dos se ven las caras en Roma. Con empate a 1 se llega al minuto 90. Si Jorginho mete el penalti, Italia estará prácticamente en el Mundial. El brasileño, nacionalizado italiano, se había hecho muy famoso por una técnica que luego imitaron muchos de caminar hacia el balón, saltar amagando para confundir al portero y luego disparar al caer. Tuvo una racha impecable de 5 penaltis transformados seguidos, incluyendo el definitivo en la tanda contra España en la Eurocopa que metió a los italianos en la final. Pero después de eso falló uno en la tanda definitiva contra Inglaterra en la final, que sin embargo ganaron, y en la ida contra Suiza en Basilea, que habría prácticamente sentenciado la clasificación. Jorginho, a pesar de esos 2 fallos, lo tira. Y lo vuelve a fallar. El empate deja con vida a Suiza, que necesita que Italia no gane a Irlanda del Norte en Belfast en la última jornada. Algo que ocurre. Por su parte, los suizos, que se imponen por 4-0 a Bulgaria y de manera milagrosa consiguen el billete para el Mundial. Los Embolo, Sommer, Akanji, Shaqiri estarán en Qatar a las órdenes de Murat Yakin en el cargo desde 2021. 12º Mundial, 5º consecutivo para los helvéticos. Italia, que la ha liado pardísima, irá a la repesca. En el grupo D están Francia, Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán, que, aunque es un país de Asia, está afiliada a la UEFA desde 2002. Los franceses, actuales campeones del mundo, vienen de haberse metido un buen trompazo en la Eurocopa del 2020, en la que cayeron en octavos de final. Tras una larga ausencia por el caso Balbuena, Benzema ha vuelto a la selección a pesar de que la relación con Deschamps no es demasiado buena. En este tiempo, Mbappé ya es la estrella absoluta del equipo y un candidato a ser el mejor jugador del mundo. Griezmann sigue siendo la brújula de un equipo que juega a especular y que intenta mostrarse sólido atrás. Con la base del mismo equipo, Francia se impone con claridad en el grupo y estará en Qatar para defender el título. Junto a Argentina es sin duda la otra favorita. Ucrania irá a la repesca, aunque desde esta liguilla hasta ese playoff será invadida por Rusia. Nada, un detallín, ¿no? Por añadir. Grupo E, Bélgica, Gales, Estonia, Bielorrusia y República Checa.
Los belgas pasan por encima de todos los demás. 25 goles a favor, solo 6 en contra y ni una sola derrota. La selección del español Roberto Martínez fue tercera en el Mundial 2018 y ha llegado a cuartos de final en la Euro 2020. Muchos creen que a la mejor generación belga de la historia le ha faltado un poco de suerte en los momentos clave o quizás ese punto de tensión competitiva. Esta cita, tercera seguida y decimocuarta en la historia, será quizás la última oportunidad para los De Bruyne, Courtois, Alderweireld o Tielemans. Gales, por su parte, se mete segunda y se gana la plaza en la repesca gracias en parte a un empate en Praga contra la República Checa. Desde 1958 no juegan un mundial, su única participación hasta la fecha. ¿Serán capaces de repetirlo? Grupo F, Dinamarca, Austria, Escocia, Israel, Islas Feroe y Moldavia. Dinamarca arrasa a las demás, 30 goles a favor y 3 en contra para un equipo que venía de haber llegado a semifinales en la última Eurocopa con un gran Dolberg. Schmeichel, Eriksen, Kjaer o Poulsen liderarán una selección que está dirigida por Kasper Hjulmand desde 2019. Poca presión y muchas ganas. Escocia se hace con el segundo puesto y tratará de volver al Mundial desde la repesca. Su última participación fue en Francia 98. Pues seguimos, Grupo G. Países Bajos, Turquía, Noruega, Montenegro, Letonia y Gibraltar. Ahora ya hay que decir Países Bajos siempre, ¿eh? Siempre. Que, por cierto, trituran al resto sin contemplaciones. Van Gaal ha vuelto al banquillo. Es su tercer ciclo. Y es una Holanda sin grandes estrellas. Las principales referencias son Blind, Frankie de Jong, Memphis Depay o Van Dijk. Tras ausencia en Rusia, la Orange está de vuelta en el Mundial. Esto no es lo mismo sin ellos. Siempre compiten y este torneo, si alguien le debe algo, es sin duda a ellos. Tarde o temprano llegará su momento, digo yo. Turquía es segunda y deja a la Noruega de Haaland fuera del Mundial. Grupo H, que aquí somos más que en la guerra. Croacia, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y nuestros amiguis de Malta. ¿Y quién gana aquí? Pues Croacia, que le vence a Rusia por 1-0 en la última jornada con un gol en propia de los rusos, que aunque se clasifican para la repesca, acabarán expulsados pues, por invadir Ucrania. Modric, Perisic, Petkovic, Brozovic y Kovacic volverán a la carga bajo los órdenes de Dalic. Tras el increíble subcampeonato del 2018, esta será su sexta participación. Una curiosidad, a pesar del rendimiento tremendo de los croatas en el Mundial en el momento en el que se graba esto, han sido incapaces de pasar una eliminatoria directa en una Eurocopa en 7 participaciones. Pues como esto es un Mundial, vamos a ver cómo les va esta vez. En el grupo I están Inglaterra, Polonia, Albania, Hungría, Andorra y San Marino. Inglaterra arrasa en el grupo. Harry Kane es imparable y con 12 goles es el máximo anotador en la zona UEFA, en la clasificación junto a Memphis Depay, pero a su alrededor una generación de jóvenes ingleses aspira a la gloria. Los Foden, Bellingham, Bukayo Saka o Declan Rice han reforzado a una selección inglesa que ha subido el nivel. Los de Southgate alcanzaron las semifinales del Mundial de Francia en 2018 y luego perdieron por penaltis en Wembley en la final contra Italia de la Euro celebrada en 2021. Los ingleses también serán favoritos en este Mundial. Y segunda en el grupo es la Polonia de Robert Lewandowski, que se irá a la repesca. Vamos con el último grupo, el J. Aquí están Alemania, Macedonia del Norte, Rumanía, Armenia, Islandia y Liechtenstein. Alemania impone su ley. Hansi Flick, después de su gran éxito en el Bayern, es el seleccionador. Alemania intentará resarcirse del desastre de Rusia 2018 y afronta el ocaso de la generación de los Neuer, Müller o Kroos, campeones en el Mundial de Brasil sin un relevo claro. Su actuación en Qatar es una incógnita para muchos. Bueno, una incógnita es la actuación de todo el mundo, porque todavía no ha pasado. Bueno, ya ha pasado, ya no es una incógnita. Bueno, pero en ese momento sí era una incógnita. La verdad es que no tengo más ganas de decir incógnita. Incógnita. Prefiero decir que segunda de ese grupo fue sorprendentemente Macedonia del Norte. Oye, ¿existe Macedonia del Sur? Pues sí, pero en realidad es una región de Grecia llamada Macedonia.
Macedonia del Norte antes solo era Macedonia, pero en el 2019 les obligaron a cambiarlo por la coincidencia con la región griega. Madre mía, qué listos somos con el Google, ¿eh? Oye tú, vamos a avanzar que nos quedamos aquí enganchados con la chorrada y el jiji jaja. Macedonia del Norte es el último equipo clasificado para la repesca. Pues vamos con este tomate. La repesca son 3 rutas, cada una compuesta por 4 equipos, los 10 mejores segundos y de los que no se han clasificado para el Mundial o la repesca, 2 campeones de 2 grupos de la Nation League, que son Austria y la República Checa, que ganaron en 2 grupos de la segunda categoría, la B, de esta competición. Madre mía, no me he enterado de nada, ¿eh? No, ni yo. Vaya lío. Vamos con las semifinales de la ruta A. Gales le gana a Austria 2-1 y Ucrania se impone por 1-3 a Escocia en Glasgow. Este partido se tuvo que jugar 2 meses después de lo previsto por la invasión rusa a Ucrania. En la final, Gales se impone en Cardiff a Ucrania con un gol en propia de Yarmolenko y se clasifica para el Mundial 64 años después. Gareth Bale se despedirá del fútbol en la competición más grande. Rob Page será el seleccionador. El que fuera segundo de Ryan Giggs asumió de forma interina el cargo y luego definitiva, después de que Giggs fuera arrestado por violencia de género y expulsado de su puesto. Ruta B. En la primera de las semifinales, Polonia y Rusia se tenían que enfrentar, pero la UEFA expulsa a Rusia por invadir Ucrania. A ver, recuerda que Estados Unidos también fue expulsado del Mundial 2002 después de invadir Irak, y que fue expulsado luego también en el Mundial de 2026 por bombardear escuelas de niñas en Irán. No. Espera, esto no ha pasado. Ya decía yo. Y los mundiales de Italia de 1934 y de Argentina de 1978 también fueron suspendidos porque estaban bajo dictaduras sangrientas y terroríficas. No. Esto tampoco ha pasado, perdona. A ver, voy a aclarar. Sea como sea, Rusia bien expulsada está, todo se ha dicho. Que luego la gente se nos enfada. ¡Guau! Polonia pasa a la final, que jugará contra Suecia, que ha ganado a la República Checa, con un gol de Quaison en la prórroga. Y en la final, Lewandowski y Zielinski ponen el 2-0 de Polonia contra Suecia. Los polacos se clasifican por 9ª vez en su historia a las órdenes de Vicinewicz. Y en la ruta C, Portugal se impone a Turquía por 3-1 en Oporto y espera a Italia, que se enfrenta a Macedonia del Norte en Palermo. Pues ya se puede quedar esperando, porque Italia vuelve a palmar y se queda fuera del Mundial por 2ª vez consecutiva, tras perder en casa por 0-1 con una buena cantadona de Donnarumma. Segundo mundial consecutivo que se pierden los italianos. Hasta ese momento solo se habían perdido el de Uruguay de 1930 y el de Suecia de 1958. El fracaso es estrepitoso. Y en la final, Portugal, con 2 goles de Bruno Fernández, sentencia a Macedonia del Norte y se clasifica para su 8º mundial, 6º consecutivo y 5º para Cristiano Ronaldo. Bueno, pues ya están todos. Ahora nos vamos al Mundial, que ya va siendo hora. Entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022 se celebra el 22º Mundial de la historia. El primero en un país musulmán y la edición celebrada en el país más pequeño de todos. Los favoritos son Francia, Alemania e Inglaterra para muchos. Y algunos meten a Brasil, España y Bélgica en segundo plano. El mundial más caro hasta ese momento, con 220 millones de inversión, se celebrará en 8 sedes del Emirato gobernado por la familia Al Thani desde mediados del siglo XIX. La tercera mayor reserva de gas natural del mundo paga la fiesta y los excesos en un lugar en el que no se cumplen algunos derechos humanos más básicos. El régimen de explotación y la siniestralidad laboral en la construcción de los estadios son objeto de críticas durante los años previos, así como la falta de libertad para las mujeres y las personas del colectivo LGTBI. Los estadios son los siguientes: Estadio Al Bayt en Yor, el Estadio Lusail, que es el mayor de todos con 88.000 espectadores y que acogerá la final, el Estadio 974, una estructura desmontable hecha de contenedores, y el Estadio Al Tumama, estos 2 últimos en Doha, la capital. El Estadio Al Janub en Al Wakrah y los otros 3 en Rayán, el Estadio Ciudad de la Educación, Estadio Ahmad Bin Ali y Estadio Internacional Khalifa. La mascota es la Aeb, un turbante flotante muy extraño con una apariencia fantasmal. El nombre significa jugador habilidoso. La canción oficial es Haya Haya, Better Together, interpretada por Trinidad Cardona, Davido y Aisha, aunque hicieron toda una banda sonora en realidad. Y el balón es el Adidas Al Rihla,
fabricado con tintas y adhesivos hechos a base de agua, el más sostenible hasta la fecha, según nos dicen. En el invierno catarí las temperaturas alcanzarán los 30 grados en un clima desértico. Pues empecemos con el Mundial del aire acondicionado. Tras la inevitable ceremonia inaugural, con Morgan Freeman hablando de la unidad y la paz y los huevos con chorizo, el Grupo A se abre con un Qatar-Ecuador ante 67.000 espectadores en York, que tampoco hace vibrar mucho al personal. En el Valencia hace 2 goles para Ecuador, uno en el minuto 16 de penalti y otro en el 31. Este último un golazo tremendo de cabeza. Viendo la actuación lamentable de Qatar, parte del público local se levanta de su asiento y se va a su casa. Hasta luego. Un público de atrezo, como el de Corea y Japón, pero sin el entusiasmo inquebrantable de estos. Ya ves. El 2-0 es definitivo. Es la primera derrota de un equipo anfitrión en un partido inaugural. Al día siguiente, Países Bajos y Senegal se enfrentan en Doha. Partido muy igualado, con una Senegal un punto por encima de los neerlandeses. Frenkie de Jong sostiene a los europeos en un partido gris, que comienza a decantarse con una salida terrible de Mendy que Cody Gakpo mete para la caja. Y en el minuto 8 de descuento, tras un rechace de Mendy horroroso, que Claesen convierte en el 2-0 definitivo. Qatar y Senegal se ven las caras el 25 de noviembre en el estadio Al Tumama en Doha. Mateu Laoz se come un penalti a favor de los anfitriones. Luego, Boulaye Dia abre el marcador en el minuto 41 para Senegal. Diedgu en el 48 pone el segundo. En el 77, Muntari a cortas distancias. Pero en el 83, Bamba Dieng pone el 3-1 definitivo que elimina a Qatar en la segunda jornada del torneo. Es la peor actuación de un anfitrión en la historia de los mundiales, junto a la de Sudáfrica en 2010. Ese mismo día, en el Estadio Internacional Khalifa, Países Bajos y Ecuador juegan ante 44.000 espectadores. Gakpo abre el marcador en el minuto 6 con un golazo. En el Valencia, ya en la segunda parte, hace el empate. Y luego Ecuador perdona la vida a una Países Bajos, que intentó agitar el avispero con Memphis Depay sin mucha suerte. Los europeos salvan los muebles y Van Gaal respira aliviado. En la última jornada, jugada 4 días después, se juegan de forma simultánea los dos partidos que deben decidir los dos clasificados para octavos. En Al Bayt, ante 66.000 espectadores, Países Bajos se hace con el primer puesto en el grupo tras vencer por 2-0 a Qatar con goles de Gakpo y de Jong. El equipo de Van Gaal es un bloque sólido, sin grandes concesiones, que juega a ramalazos. De Jong está muy solo en el medio del campo y necesita más socios que el entrenador no lo encuentra. Por su parte, la desastrosa Qatar ganará la Copa de Asia 2023, que en realidad se jugó en enero de 2024 y que aprovechó las mismas sedes de este mundial. La hegemonía en el continente asiático contrasta desde luego con el desastre que se ha visto en el mundial. En el otro partido, Senegal y Ecuador buscan su plaza. A los americanos les vale el empate. Los africanos necesitan ganar. Ismail Assar adelanta a Senegal de penalti al borde del descanso, pero Caicedo empata en un córner para Ecuador en el 67. Las espadas en todo lo alto. En el 70, el capitán Kalidou Koulibaly hace el gol de la victoria. Senegal está en octavos 20 años después y Ecuador se queda fuera a la primera de cambio por falta de contundencia arriba. Vamos con el grupo B. Día 21 de noviembre. Inglaterra contra Irán en el Internacional Khalifa de Rayán. 45.000 espectadores. Los Three Lions son un vendaval. Por una vez, Southgate los deja soltarse y machacan a Irán por 6-2. Bellingham, Bukayo Saka en 2 ocasiones, Sterling, Rashford y Grealish hacen los goles ingleses. Taremi en 2 ocasiones, los de Irán. Gran comienzo de Inglaterra. Irán es un coladero. Horas más tarde, en el Ahmad bin Ali, también en Rayán, Gales y Estados Unidos quieren los 3 puntos. Weah, hijo del mítico jugador del Milan, y en ese momento presidente de Liberia, adelanta a USA en el 36. Y luego le pasa por encima a Gales, pero no tiene puntería. Y cuando perdonas, pagas. Gareth Bale hace de penalti el empate milagroso que se llevan los británicos sin ningún merecimiento. Buen debut de Estados Unidos. En la segunda jornada, Gales e Irán se ven las caras en el Ahmad bin Ali. 40.000 espectadores. De nuevo Gales no juega a nada e Irán lo intenta todo. Una y otra vez, a la contra, llegan sin sentenciar. En una de esas, el portero galés Hennessy se lleva la roja. En un partido de 0-0, el añadido del árbitro permite a Irán adelantarse en el minuto 8 de descuento por medio de Chesney. Y en el 11 de descuento, Rezayan pone el 2-0 final. Los añadidos de 8 o 10 minutos serán una constante en este mundial. Vamos con mi chapona.
El fútbol se niega a asumir el tiempo efectivo y sigue inventándose formas de compensación absurdas para recuperar ese tiempo que se pierde en el partido. Es el único deporte en el que sucede algo así. El resto de las normas en el fútbol cambia, pero esta norma y el uso arbitrario, cambiante y caprichoso del VAR añaden polémica y restan control a un arbitraje constantemente bajo escrutinio. Sea como sea, Queiroz y los suyos llegan con vida al último partido. Ese mismo 25 de noviembre en York, una Inglaterra más parecida a sí misma que la del primer día, juega con el freno de mano puesto y empata a 0 con Estados Unidos. Kane, tocado por un golpe en el tobillo, no termina de encontrarse. Todo se decidirá, por tanto, en la última jornada, el día 29. Inglaterra se enfrenta en Ryan a Gales ante 44.000 espectadores. Una Inglaterra bastante más ofensiva que la jornada previa sale al campo a por el partido. En el minuto 50, Rashford, de falta, clava un chirlazo tremebundo. Y solo un minuto después, gran pase de Kane y Foden llega solo al área pequeña y la mete para adentro. A partir de ahí, Inglaterra se divierte y Gales quiere irse a su casa. En el 67, disparo de Rashford. Ward se la come y con el 3-0 aquí todo el mundo ha tenido suficiente, que al final somos todos unos hijos de la Gran Bretaña. Inglaterra estará en octavos y Gales fuera. A la misma hora, en Doha, Irán y Estados Unidos se la juegan. 24 años después de aquel partido en Francia 98, en el que se impusieron los iraníes. Un gol de Pulisic, a pase de Dest, y tras una gran jugada colectiva, termina definiendo el partido para Estados Unidos y dándoles el pase para la siguiente ronda. Godos tuvo una clarísima para Irán en la segunda parte, pero no acertó. Los asiáticos serán fuera dejando buenas sensaciones. Grupo C. Argentina contra Arabia Saudí en Lusail ante 88.000 espectadores. Messi se presenta en Qatar con una selección sólida dispuesta a reclamar el trono. En el minuto 10, el árbitro quiere pitarle un penalti a Argentina y se lo pita. A este invito yo. Messi y para adentro. Argentina aprieta un poco y luego baja el pistón. Y en la segunda mitad el partido comienza a volverse extraño. En una contra, en el minuto 48, tras un disparo mordido de Al-Sharri, el Dibu Martínez está lento abajo y se la come. Empate. Y apenas 5 minutos después, jugadón de Al-Dawasiri que la enchufa por la escuadra. Argentina se lanza por el empate y las tiene de todos los colores, pero una tras otra las falla. Y el partido termina con ese resultado de Arabia Saudí 2, Argentina 1. Los argentinos nunca habían perdido con una selección asiática en el Mundial. En Doha, unas horas más tarde, México y Polonia aburren a las piedras. El Memo Ochoa le para un penalti a Lewandowski y el 0-0 alivia a Messi y a los suyos. Pues sí. Y en la segunda jornada, el 26 de noviembre, Polonia y Arabia Saudí se enfrentan en el estadio Ciudad de la Educación de Rayán. Zielinski, a pase de Lewandowski, abre el marcador en el minuto 39. Y Chesney le para a Al-Dawsari un penalti de esos de cámara lenta en el VAR. Y luego el rechace a Al-Buraik. Esta segunda parada es algo descomunal. Los saudíes juegan muy bien al fútbol, pero una gris y tosca Polonia resiste y en el 81, tras un error garrafal de la defensa saudí, Lewandowski rompe su malfario y se estrena en el Mundial. 2-0. Hola, mundialista. Interrumpimos el capítulo un momento para recordarte que para nosotros es muy importante conocer tu opinión y saber que estás ahí. Suscríbete en Spotify, iVoox y YouTube y déjanos un like y un comentario sobre lo que te ha parecido el episodio. Y visita nuestra web www.lahistoriadelosmundiales.es, que está chulísima. Bueno, ya no te interrumpimos más. Sigue disfrutando de la historia de los mundiales. Argentina se la juega después de la liada del primer día. El argentino Tata Martino está en el banquillo mexicano. Símbolo de los Newell's Old Boys, equipo de la infancia de Messi, había entrenado a este en el Barcelona y años más tarde también lo haría en Miami. 88.000 espectadores en Lusail.
Los mexicanos sienten una gran rivalidad con los argentinos, que sin embargo la viven con una dolorosa condescendencia. La primera parte está muy igualada y al descanso permanece un empate a 0 inquietante. Hasta que en el minuto 63 Di María desde la banda busca a Messi con un pase raso. Este controla orientado y de un golpe seco la mete escorada junto al palo. ¡Golazo! Todo a partir de aquí se da la vuelta. Argentina por fin se encuentra. Enzo Fernández, tras un amago, encuentra hueco para el disparo desde la esquina del área y la manda al otro palo. El Memo Ochoa, muy poco inspirado esta noche, no es capaz de sacarla. Con el 2-0 final, ahora Argentina debe sentenciar en la última jornada para clasificarse. Su rival en Doha, el 30 de noviembre, es la Polonia de Lewandowski, que muestra la misma grisura de otras veces. Argentina con Enzo Fernández ya de titular lo intenta, sin suerte. En el minuto 38, salida desafortunada de Chesney que toca ligeramente a Messi. Otro penalti de repetir a cámara lenta hasta que el árbitro se convence y sí, penalti. Y Szczęsny le hace un paradón en el penalti tremendo. Y en un partido raro, McAllister, con un disparo cruzado junto al palo, abre el marcador nada más empezar el segundo tiempo, como un pad de golf, fino y preciso. Ajá. Otro gol en el momento exacto. Y en el 68, Julián Álvarez, incorporado desde el banquillo, se presenta en el Mundial con un golazo de mucha calidad. Disparo en estático con mucha fuerza que es imparable. Luego está a punto de meter otro. Esos minutos de calidad e inspiración mandarán a Lautaro al banquillo y le darán la titularidad en lo que resta del torneo. Absolutamente clave. En el otro partido, jugado a la misma hora en Lusail, México necesita ganar a Arabia Saudí y superar la diferencia de goles de los polacos. Al poco de empezar la segunda parte, Henry Martin, en el 47, tras un córner y un golazo de falta de Luis Chávez por toda la escuadra, dan esperanza a México, que se la juega con todo hasta el final en busca del gol que la meta en octavos. Porque en ese momento México, igualado a todo con Polonia, se queda fuera por haber visto más amarillas en el torneo. Al-Dawsari, en el descuento, hace el gol para los saudíes que liquida a México y mete a Polonia en la siguiente ronda. El Tata Martino aprovecha la rueda de prensa para despedirse del cargo de seleccionador mexicano. Pues nos vamos al grupo D. En el Estadio Ciudad de la Educación, Dinamarca y Túnez abren el grupo con un 0-0 en un partido con alternativas y más fútbol de lo que dice el resultado. Ese mismo día, a las 10 de la noche, en el Estadio Al Janoub, Francia se enfrenta a Australia ante 40.000 espectadores. La mala noticia es la lesión de Benzema, que se cae de la lista antes de la competición. Recordemos la maldición de los campeones del mundo. Los últimos 3 han caído en la fase de grupos en el siguiente torneo. A Francia ya le había ocurrido esto también en el 2002. Desde que Brasil se impuso en Chile 62, nadie consigue defender con éxito el título. Solo Italia en el 38 lo ha conseguido también en la historia. Desde que se juega con 24 equipos o más en el torneo, nadie. El partido empieza muy mal para los franceses. Goodwin aprovecha un contraataque y remata un pase desde la banda para hacer el primero. Pero en el 27, centro desde la izquierda de Teo Hernández, que había sustituido a su hermano Lucas lesionado, que Rabiot de cabeza convierte en el empate. Poco después, Rabiot recupera una pelota, se interna en el área y se la da a Giroud, que en el 32 hace el 2-1. Recordemos que Giroud, tal y como había sucedido con Guy Bartz en el 98, había sido el delantero titular de la Francia que ganó el Mundial sin marcar un gol en todo el campeonato. En el 68, Mbappé, tras un gran remate de cabeza, pone el tercero y Giroud, que en los 12 partidos jugados en el Mundial antes de este partido solo había hecho un gol, hace su segundo en la cuenta en el 71 a pase de Mbappé, que sirve para poner el 4-1 en el marcador. 4 días después, el 26 de noviembre, Túnez y Australia se miden en Al Janoub. El partido se resuelve con un gol de cabeza del australiano Mitchell Duke, que en ese momento juega en el Fayano Okayama, un equipo de la segunda división japonesa. Túnez, con pocas armas, se despide prácticamente del Mundial. En el estadio 974 de Doha, Francia se mide a Dinamarca a las 7 de ese mismo día. Griezmann y Dembélé aprietan a una Dinamarca a la que Schmeichel, hijo, sostiene durante todo el primer tiempo. En el minuto 61, Mbappé, tras una pared tremenda con Teo Hernández, pone el primero. Pero apenas 7 minutos después, Christensen de cabeza hace el empate. Y en el 80, Braithwaite la tiene clarísima y la falla. Y claro. Contra francesa en el 86, balón maravilloso de Griezmann que Mbappé de volea en el área pequeña, mete para adentro. 2-1.
Francia está clasificada y casi seguro que será como primera. Pues vamos a la resolución del grupo. Empecemos por el Australia-Dinamarca jugado en Al-Wakra. Dinamarca, muy nerviosa, no es capaz de convertir su dominio en el gol que necesita. Australia minimiza sus errores y se ordena atrás. Y en el minuto 60, Leckie, tras una jugada hecha de amagos y búsqueda de espacios, hace un golazo que es historia del fútbol australiano, porque 16 años después los mete en octavos. La decepcionante Dinamarca, semifinalista en la Euro jugada el año anterior, se va del Mundial con un gol a favor y un solo empate. Y Francia, contemporizando que da gusto, sale a echar la tarde en Rayan ante Túnez. Las estrellas en el banquillo y Túnez, antigua colonia francesa, sale motivadísima a por el partido. A pesar de que está prácticamente eliminada. En un partido sin mucha historia, tras una pérdida de Fofana, Kasri, nacido en Francia y que había jugado en la sub-21 de los franceses, tras jugar antes con la sub-20 de Túnez, hace el 1-0. Luego de Sams saca la artillería pesada y el árbitro le anula a Griezmann el gol del empate. Francia será primera a pesar de la derrota. Túnez eliminada. Nos vamos al grupo E, el de España. Alemania y Japón abren fuego en el Internacional Khalifa de Rayan el 23 de noviembre. 42.000 espectadores. Alemania controla el partido. Musiala y Gundogan son los dueños del partido. En el minuto 32, penalti absurdo del portero japonés Gonda a Raum, que transforma a Gundogan. Ya en la segunda parte, el propio Gundogan la manda al palo en el 60. Y a partir de aquí, Alemania repliega. Los japoneses se miran entre ellos y piensan... Pues vamos para adelante. Minuto 74. Ritso Doan se encuentra un rechace de Neuer al centro del área y hace el empate. Y en el 82, control de Asano, que avanza por la banda ante la pasividad de Slottenberg y hace el gol de la victoria por el palo corto. Neuer, de nuevo, está muy mal en la jugada. Japón da la sorpresa ante una selección alemana que ha competido horriblemente. Parece mentira. Un manual de cómo tirar un partido. Ya ves. Otra derrota contra una selección asiática tras la sufrida contra Corea del Sur en Rusia 2018. La sombra de un nuevo desastre se cierne sobre la Mannschaft. Vamos con Españita, que se estrena contra Costa Rica. Estadio Altumama. 7 de la tarde, 40.000 espectadores. La joven selección de Luis Enrique quiere lucirse en el estreno. Y su rival va a esforzarse tanto como España para conseguirlo. Porque lo de Costa Rica es un circo y lo de España una exhibición. En el minuto 10, Olmo controla de espaldas tras un gran pase de Gavi y se gira en el área para picar luego el balón por encima de Keylor Navas. Golazo, marca de la casa. Golazo. Y en el 20, pase de Jordi Alba y remate a gol de Asensio. Navas parece tener manos de teleñeco. En el 28, penalti de comedia a Jordi Alba que Ferran Torres convierte. Así se llega al descanso. En la segunda parte, en el minuto 53, Torres, tras una pasividad pasmosa de la defensa costarricense, pone el cuarto. En el 74, Gavi engancha con el exterior y de volea un centro y hace un golazo de mucha calidad. En el 89, centro de Nico Williams, despeje horrible de Navas y el chino Soler mete el rechace para adentro. Y ya en el descuento, gran combinación entre Olmo y Morata, que este mete para adentro para poner el 7-0 definitivo en el marcador. La prensa española se vuelve loca. El tiki-taka está aquí de nuevo. Nadie juega como nosotros. ¡Qué guapos somos! Seguimos. Japón y Costa Rica abren la segunda jornada en Rayan ante 41.000 espectadores. Partido muy igualado, con una Costa Rica mucho más seria y un gran Navas. En el 80, fallo en la salida de balón, que finalmente le llega a Fuller, que dispara suave y al centro. El portero japonés, descoordinado, se la zampa. El gol vale la victoria, que pone el grupo al rojo vivo. Alemania y España se ven las caras en el estadio Al Bayt en York ante 68.000 espectadores. Quinta vez que se encuentran. 2 victorias para Alemania y 1 para España, aunque fue en la única eliminatoria entre ambos, en las semifinales del Mundial de Sudáfrica. España sale muy dominante y Olmo la manda al larguero en el minuto 6 tras una gran parada de Neuer, pero poco a poco va perdiendo llegada arriba.
Pedri, que ha llegado al torneo muy cansado, no tiene la lucidez que España necesita. En el 55, Unai Simón le hace una gran parada a Kimmich y apenas 6 minutos después, Jordi Alba mete un gran pase al primer palo y Morata, eternamente criticado por la prensa y la afición, con mucha calidad, la empuja con el exterior para adentro. Pero España comienza a dudar y Unai Simón le para una Musiala clarísima. Los alemanes huelen en el miedo, se hacen con el balón y lo intentan. En el 82, Füllkrug fusila a Simón y hace el empate definitivo. Buenas sensaciones en juego por momentos, pero dudas en lo físico. Pues vamos a echar las cuentas de la última jornada que se juega de manera simultánea a las 10 de la noche del 1 de diciembre. España se enfrenta a Japón y Alemania juega contra Costa Rica. Este es el primer partido de la historia de los mundiales arbitrado por una mujer, la francesa Stéphanie Frappart. Si España gana, será primera. Si pierde, puede quedar eliminada. Alemania necesita ganar y que España empate o gane. Japón se clasifica si gana y Costa Rica necesita ganar y esperar resultados. En el Estadio Internacional Califa, Morata adelanta a España en el minuto 10 con un gol de cabeza ante la defensa transparente japonesa. El juego español se pierde en una sucesión infinita de pases mientras los japoneses no dejan de dar patadas. Y en el estadio Al Bayt, Gnabry de cabeza adelanta a Alemania. Flick sonríe. Al descanso se llega con esos resultados y España y Alemania están virtualmente clasificadas. Pero en la segunda todo se convierte en una locura. En el minuto 47, fuerte disparo desde fuera del área del japonés Doan. Unai Simón no está nada fino y el tiro se convierte en el empate. Y en el 51, balón al área que se pierde sin rematador y que Mitoma, según le viene, mete de nuevo al área pequeña. Por allí llega Tanaka y es gol. Aunque en las imágenes parece que el balón sale por la línea de fondo, tras ser comprobado por el VAR, el gol es sorprendentemente válido. Pánico. Porque en el otro partido, Alemania se queda en shock. En ese momento está eliminada y ese momento de dudas lo aprovecha Costa Rica. Tejeda en el 58 y luego Vargas en el 69, tras 2 buenas cantadas de Neuer, le dan la vuelta al partido. Ahora España está también eliminada. Japón y Costa Rica se clasificarán, salvo que España y Alemania reaccionen. España sigue atrapada en su propia red de pases horizontales y apenas llega a la portería japonesa. Asensio y Olmo lo intentan desde lejos, pero poco más. La selección va perdiendo claridad e inspiración según pasan los partidos y no hay plan B. Finalmente llegan buenas noticias para España desde Al Bayt. Lo que no hace España lo hace Alemania. Havertz en el 72 bate con calidad a Keylor Navas. España ahora es segunda y Costa Rica está eliminada. En el 85 el propio Havertz hace el tercero y en el 88 Füllkrug pone el 4-2 definitivo. España la ha liado gorda, pero sobre todo se la ha liado gorda a la Alemania de Flick, que cae eliminada por segunda vez consecutiva en la fase de grupos. Desastre absoluto para los alemanes, que si hubiese querido vengarse y si hubiesen dejado perder, habrían arrastrado a España a la eliminación. Pero no lo hicieron. España gana gracias a Alemania y a pesar de sí misma. La prensa se lanza a la yugular de Luis Enrique, al que aplaudían apenas unos días antes cuando hacía vídeos respondiendo preguntas en streaming y la selección goleaba a Costa Rica. Esto pinta muy mal. Pero bueno, España está en octavos. Los japoneses, por su parte, celebran el pase como primeros en un grupo en el que tenían todas las de perder. Han ganado en la primera fase a 2 de los últimos 3 campeones del mundo. Cuarta ocasión en octavos en sus 6 participaciones. Ahora solo les queda romper esa barrera. Vámonos al grupo F, que es muy interesante. Canadá, Bélgica, Marruecos y Croacia. Croacia, su campeona del mundo, debuta contra Marruecos en Al Bayt ante 59.000 espectadores. Los viejos rockeros croatas contra la interesante selección de Regragui.
Poco fútbol y mucha vigilancia. El portero marroquí Bono es lo mejor del partido. 0-0 y a funcionar. Bélgica y Canadá se enfrentan en Al Rayyan ante 40.000 espectadores. Canadá sale mejor y en el minuto 10 dispone de un penalti que Courtois le para a Alphonso Davies. Los canadienses controlan el partido y los belgas buscan el gol a la contra. En el 43, balón largo del Beider que Batshuayi remata gol en carrera. En la segunda parte, Canadá sigue jugando bien al fútbol, pero el resultado no se mueve. El 27 de noviembre a las 4 se miden en Doha Bélgica y Marruecos. Mala tarde para la selección belga de Roberto Martínez. Marruecos da ese primer paso competitivo y minimiza las virtudes de los europeos. Minuto 72. Sabiri saca directamente a puerta una falta lateral. Courtois se la zampa en el primer palo y el gol revoluciona el grupo, porque coge a Bélgica en uno de esos días en los que no. Marruecos interpreta con acierto el tempo del partido y ya en el descuento, gran jugada de Ziyech, al que acusan en Marruecos de provocar el despido del seleccionador anterior, y remate a gol de Aboukal, que había salido desde el banquillo. 2-0. Buen derechazo a Bélgica. Y en el Internacional Khalifa, Croacia le recuerda a un alegre Canadá que son los subcampeones del mundo, a pesar de que los canadienses se adelantaron en el minuto 1 con un gol de Davies. Porque en el 35, Kramaric hace el empate tras un gran pase de Perisic y luego Libaya, en el 43, la enchufa de disparo lejano. Ya en la segunda parte, de nuevo Kramaric en el 69 y Mayer en el descuento ponen el 4-1 definitivo. Canadá, ingenua y poco competitiva, eliminada. Los demás se la juegan en la última jornada del 1 de diciembre. Croacia y Bélgica se enfrentan en Rayán. Los belgas le dan un repaso de fútbol criminal a los croatas, pero no ven puerta. El partido llega un momento en el que se convierte en un show de Lukaku, fallando ocasiones clarísimas una detrás de otra. De alguna manera, en los errores del delantero, alguno de ellos incomprensible, se va desvaneciendo la última ocasión de la mejor generación de jugadores belgas de la historia. Porque el 0-0 mete a Croacia en octavos como segunda y elimina a una Bélgica que ha desperdiciado su enorme talento durante estos años. Exactamente lo contrario que la Croacia de Modric. Y es que en el otro partido, jugado entre Marruecos y Canadá en Doha, los marroquíes sí hacen su trabajo. En el minuto 3, tras un error grave del portero Borjan, Ziyech la pica por encima y hace el primero. En el 22, En-Nesyri, criticado en el Sevilla por sus problemas de puntería, pone el segundo tras un gran disparo en carrera. Los canadienses son unos amigos, siempre dispuestos a irse al ataque y dejar huecos atrás. Venga, amistad incondicional y desinteresada. Pero en el 39 recortan distancias con un gol en propia de Naïf Aguerd, que Bono se tragó un poco. Luego Canadá lo intentó y tuvo varias claras. Marruecos, 36 años después, estará en octavos de final. Enorme éxito de Walid Regragui y del modelo de captación de jugadores de su federación. Grupo G, Brasil a escena. Sus rivales son Suiza, Camerún y Serbia. En Al-Wakra se enfrentan Suiza y Camerún. En el minuto 48, Shaqiri se interna por la banda y pone un centro que Embolo, absolutamente solo, empuja para adentro. El delantero, nacido en Camerún, se disculpa ante sus compatriotas en una de las imágenes del Mundial. 1-0 y el partido da poco para más. Vamos con Brasil, sobre la que muchos tienen dudas. De nuevo Neymar como referente en la ausencia de superestrellas como las de 20 años atrás. Enfrente está Serbia. 88.000 espectadores en Lusail para ver el estreno de la canariña. Rafinha tiene dos muy claras y las falla, porque todavía no tenía la mirada asesina que tiene ahora. En el 61, disparo de Vinicius que Milinko Savic despeja al centro del área y por ahí llega Richarlison que la empuja a gol. 1-0. Y en el 72... pase fuerte de Vinicius, el control de Richarlison se le va arriba y girándose en el aire empalma un chilenón con el que hace el segundo. Es probablemente el mejor gol del Mundial. Un poco de samba siempre hay, que es Brasil. Eso es, Brasil. Brasil. Y así se llega al final. En la segunda jornada, Camerún y Serbia se juegan gran parte de sus posibilidades en Al-Wakra ante 39.000 espectadores. El partido es un tiroteo. 3-3.
Castelletto, Abubakar, que revolucionó el partido en la segunda parte, y Choupo-Moting por parte de Camerún, y Pavlovic, Milinkovic y Mitrovic para Serbia hicieron los goles de un empate que les complica mucho la vida a los dos. Ese mismo día, por la tarde, Brasil se enfrenta a Suiza en el estadio 974. Los suizos, haciendo lo que saben hacer, cortarle el rollo al equipo contrario, anulan las virtudes de Brasil. Partido feo y complicado para la verde-amarela de Tite. Toca esperar hasta el minuto 82 para que Casemiro, tras una combinación rápida de Vinicius y Rodrigo, haga un golazo a bote pronto que sentencia el choque. Brasil estará en octavos, pase lo que pase, en la última jornada. Suiza y Serbia se la juegan en Doha y en el minuto 19 Shaqiri abre el marcador. Tras el pollo que se montó en el Mundial 2018 con su gesto del águila junto a Xhaka, símbolo de los albano-kosovares, frente a la opresión serbia a su pueblo, esta vez simplemente manda a callar con el dedo. Bien, más discreto. Mitrovic en el 25 empata y Vlahovic en el 34 pone por delante a Serbia. Pero Embolo en el 43 vuelve a poner las tablas. Y al poco de empezar la segunda parte, pase genial de Shaqiri. Vargas prolonga de tacón con mucha clase y Freuler hace el gol de la victoria que mete a Suiza en la siguiente ronda. Serbia, que cuela goles sin parar, está fuera a las primeras de cambio. En el otro partido, Camerún y Brasil se ven las caras. Tite deja a la artillería en el banquillo y Camerún lo aprovecha para llevarse una victoria histórica, gracias a un gol de Abubakar, que luego sería expulsado. Brasil pasa como primera y Suiza será segunda. Camerún y Serbia a su casa. Vamos con el último grupo, el de Portugal, Corea del Sur, Uruguay y Ghana. Uruguayos y coreanos abren el grupo en Rayán con un partido interesante que termina con un empate a 0. Portugal y Ghana se cruzan en Doha. Iñaki Williams se estrena en el Mundial con Ghana. Tras una hora en la que pasó bastante poco, el árbitro se inventa un penalti en el 64 para que pase algo. Y Cristiano lo transforma para convertirse en el momento en el que se graba esto en el único jugador de la historia en meter gol en 5 mundiales diferentes. Pero en el 72, Kudus mete el pase de la muerte y Ayew empata. Luego en el 77, pase tremendo de Bruno Fernández a Joao Félix, que con una clase tremenda hace el 2-1, y Leao, 2 minutos después, el 3-1. Luego Bukhari, en el 89, pone el 3-2 y en el tiempo de descuento Iñaki Williams le roba el balón al portero Diogo Costa, pero se resbala cuando solo tiene que empujar el balón. Portugal se libra por los pelos y Ghana se queda con las ganas. Madre mía. Ay. El 28 de diciembre Ghana monta otro show parecido contra Corea del Sur en Rayán, aunque esta vez gana por 3-2. Salisu y Kudus en 2 ocasiones hacen los goles de Ghana y Cho Ge-sung otros 2 para los surcoreanos. Tras el susto inicial, Portugal se enfrenta ahora a Uruguay en Lusail ante 88.000 espectadores. Bruno Fernández, que había sido el mejor en el primer partido, hace el primero tras un centro que acabó dentro de la portería. Uruguay las tuvo, pero no le entraron. Y Bruno Fernández hace de penalti en el descuento el 2-0 definitivo. Portugal estará en octavos. Los otros 3 pelearán por la plaza restante. En el Portugal-Corea del Sur, Fernando Santos rota a la mayor parte del equipo. Horta adelanta a los portugueses en el minuto 4, pero los surcoreanos, entrenados por el portugués Paulo Bento, que está en la grada tras ser expulsado frente a Ghana, consiguen empatar en el minuto 27 por medio de Kim Jong-un. Y en el descuento del partido llega el gol milagroso de Hwang Hee-chan, que da la victoria a Corea del Sur y les mete en octavos, dejando fuera a Ghana y a Uruguay. Al que de nada le sirve ganar a los africanos por 2-0 con goles de Arrascaeta en el 25 y en el 31. Habrían necesitado un gol más, pero dieron por hecho el empate en el otro partido y no tuvieron tiempo de lanzarse adelante tras el gol de los surcoreanos. ¡Ay! Bueno, pues ya tenemos octavos de final. Es la primera vez desde Francia 98 en el que ningún equipo consigue ganar los 3 partidos de la primera fase. Los octavos comienzan con un Países Bajos-Estados Unidos disputado en el Internacional Khalifa. Memphis Depay abre el marcador en el minuto 9 tras un gran pase de Dumfries.
Y de nuevo en el descuento de la primera parte, Dumfries mete otro pase perfecto que Blind convierte en el segundo. Van Gaal controla el partido, pero en el 75 Wright de rebote acorta distancias. Países Bajos es superior y juega exponiéndose muy poco. En el 80 se invierten los papeles y Blind pone un centro que Dumfries, el mejor del partido, envía a la red. 3 goles prácticamente iguales. Países Bajos sigue adelante. USA se va a la calle. Seguimos con el Argentina-Australia, jugado ese mismo día en Rayán ante 45.000 espectadores. Partido muy atascado para los argentinos que no encuentran el camino. Pero en el 34 aparece Messi y hace el primero. A sus 35 años, la Pulga hace su primer gol en la ronda de eliminatorias del Mundial. ¡Locurón! Y en el 56, error garrafal del portero Ossi Ryan y Julián Álvarez, con mucha habilidad, pone el segundo. Pero en el 77, Australia hace de rebote un gol que se lo anotan en propia a Enzo Fernández. Y a partir de aquí, pánico. Los argentinos son un flan y se meten abajo a sufrir. El Dibu Martínez mete una mano providencial en el último minuto y evita la prórroga. Argentina sigue adelante. Australia cae con mucho honor. Francia y Polonia buscan los cuartos al día siguiente en Doha. Una gran Francia avasalla a Polonia, que tiene también sus opciones. En el minuto 44, gran pase de Mbappé que Giroud convierte en el primero. Ya en la segunda parte, Mbappé, con una tranquilidad pasmosa, encañona un balón dentro del área para subir el segundo. Y en el 90 por la escuadra, el propio Mbappé hace el tercero. El partido termina con el enésimo penalti inventado en el Mundial, que Lewandowski convierte en el 3-1 definitivo. La Francia de Deschamps asusta. Esa misma noche, en York, Inglaterra se mira a Senegal. Los Three Lions salen a morder. Foden y Bellingham vuelven a estar muy inspirados, pero Kane es el Rey León. Bellingham le da el primero a Henderson en el 38, y en el descuento de la primera parte Foden se la deja a Kane y este pone el segundo. Fácil para los de Southgate. En el 57, pase genial de Foden y toque suave por encima del portero de Saka para batirle. Golazo. 3-0 e Inglaterra en cuartos con gran superioridad. Senegal se va fuera con los deberes hechos. El 5 de diciembre, Japón y Croacia se miden en el Janub. Japón contra su maldición en octavos frente a la tensión competitiva inquebrantable de los croatas. En el minuto 42, Maeda recoge un balón suelto en el área y la clava en la red. Japón por delante. Los japoneses, superiores, son un auténtico peligro a balón parado. Pero Croacia desde la nada saca petróleo. En el minuto 55, centro lejano de Lovren y remate brutal de Perisic de cabeza que se cuela en la portería. Empate. Modric despierta y Croacia se atreve, pero ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga el resultado se mueve y los dos equipos se van a penaltis. Y allí Livakovic se hace gigante y detiene 3 lanzamientos a los jugadores japoneses. Croacia, que ha ganado hasta ese momento todas sus tandas de penalti, pasa de ronda y Japón, que las ha perdido todas, cae eliminado. Así de fácil. Brasil y Corea del Sur se ven las caras en Doha ante 42.000 espectadores. El primer tiempo de la verde-amarela es uno de los mejores en mucho tiempo en este torneo. En el minuto 6, gran jugada de Rafinha. El balón le llega a Vinicius, que la mete con tranquilidad. Y en el minuto 12, penalti absurdo que transforma a Neymar. En el 28, gran jugada de Richarlison, que hace la pared con Thiago Silva y bate con facilidad al portero surcoreano. Y en el 35, pase de Vinicius, que Paquetá engancha de volea para adentro. Luego Brasil se retira a descansar todo el segundo tiempo y Seung-ho en el 75 hace un golazo desde fuera del área que pone el 4-1 definitivo. Brasil a cuartos dando muy buenas sensaciones. Corea del Sur una sombra y está fuera. Y así llegamos a España, que a estas alturas ha perdido la confianza de la prensa y la de su propia afición. Muchos lo llaman el equipo de los 1000 pases, cifra que por cierto ha alcanzado en 2 partidos de la fase de grupos. La España de Luis Enrique forma en Ciudad de la Educación con Unai Simón, Marcos Llorente, Laporte, Rodrigo, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres y Asensio. Su rival es Marruecos, una selección que ha demostrado que sabe competir y que sabe defenderse con disciplina. Como si fuera víctima de una maldición, España repite el mismo camino de hace 4 años. Enfrentada a un muro en el que no encuentra grietas para colarse, pasa y pasa el balón ante la desesperación de sus aficionados y el aburrimiento extremo de los espectadores. Todo es horizontal,
previsible, y el entrenador marroquí Walid Regragui se muestra satisfecho de lo inofensivo de su rival y sobre todo de alcanzar con cierta facilidad los penaltis. Porque en la tanda es difícil explicar el ridículo de los españoles. Mamina. Sarabia, Soler y Busquets se acercan atemorizados a la pelota y fallan sus penaltis, todos los que tira España. Los marroquíes, en cambio, van con sangre en los ojos, incluido Bono, que parece amedrentar a los tiradores españoles cuando se acercan a por el balón, o Hakimi, por cierto, nacido y criado en Getafe, que marca el penalti definitivo. España cae ante Marruecos como cayó ante Rusia 4 años después, enredada en un plan que pretende ganarle al rival mostrándole cómo va a hacerlo. Será el último partido de Luis Enrique antes de ser despedido unas semanas después. España es la peor selección en las tandas de penalti en la historia de los mundiales. Hostia. Ojo, 4 eliminaciones en 5 tandas. 9 penaltis fallados de 22 lanzados. Solo Inglaterra, Países Bajos e Italia se le acercan, aunque bueno, Italia ganó un mundial en la final por penaltis. Es cierto. Para Marruecos, de cuyo país han emigrado a España más de 900.000 personas que suelen trabajar en empleos no cualificados, es un éxito futbolístico, nacional y también sentimental ante sus vecinos y antiguos colonizadores. Marruecos entera es una fiesta. Tras Camerún en el 90, Senegal en el 2002 y Ghana en 2010, es la 4ª selección africana en llegar a cuartos de final del Mundial. Vamos con el último cruce, el que enfrenta a Portugal contra Suiza. Tras el feo que le hizo Cristiano Ronaldo a Fernando Santos al ser sustituido, este lo sienta en el banquillo y saca a Gonzalo Ramos como sustituto, que en el 16 clava un chirlazo tremendo de presentación. ¡Hola, chavalada! Y en el 32, Pepe de cabeza, tras un salto poderoso, pone el segundo. El partido se va al descanso con una Suiza totalmente noqueada e irreconocible. En el 50, Gonzalo Ramos, a pase de Dalot, pone el tercero. En el 54, Guerreiro el cuarto, y aunque Akanji reduce distancias tras un córner en el 57, Ramos completa su hat-trick en el 66. Y Leao en el descuento hace el 6-1 definitivo. Portugal entra en los cuartos como un avión y Suiza se marcha arrasado del Mundial. ¡Vamos con los cuartos! El 9 de diciembre a las 6, Brasil y Croacia se miden en Ciudad de la Educación ante 43.000 espectadores. La canariña parece haber encontrado su juego y sus jugadores de más talento parecen entonados. Pero enfrente está Croacia, capaz de liársela a cualquiera. Neymar, Richarlison, Vinicius, uno tras otro, se van estrellando con Livakovic, mientras los minutos pasan y el partido llega a la prórroga. En el minuto 105, Neymar hace una jugada antológica. Tira primero una pared con Rodrigo y luego saca otra con Paquetá y finalmente, con una calidad enorme, tumba a Livakovic y marca el 1-0. Es un gol precioso, pero no es definitivo porque enfrente está Croacia. Ay. En el minuto 116, jugada por la banda de Orsic, que pasa al área donde aparece Petkovic, que tras un rebote la manda para adentro. Hace el empate y esto se va a los penaltis. Y allí Croacia impone su ley. Todos los croatas marcan y Rodrigo y Marquinhos fallan. Brasil deja escapar una gran ocasión en un torneo en el que parecía ir creciendo y vuelve a caer en los cuartos, por 4ª vez en los últimos 5 torneos. Croacia está de nuevo en semifinales y gana por 2ª vez consecutiva 2 tandas de penaltis en un campeonato del mundo. Algo increíble. Increíble. En el momento en el que se graba esto, siempre que se ha decidido un cruce del Mundial en penaltis, lo han ganado. 4 de 4. Eso de la lotería de los penaltis lo llaman solo los que las pierden. Seguro que los croatas no. Vamos a Lusail porque aquí se va a jugar una Argentina-Holanda de órdago. Pero de órdago. De órdago. Uno de los grandes clásicos del torneo que hoy va a encontrar una edición de la rivalidad a la altura de los clásicos. Scaloni contra Van Gaal. Mucho control,
Poca alegría. Aunque Mateu Laoz quiere ser más protagonista que nadie. El árbitro español, que tiene admiradores y detractores a partes iguales, por su particular estilo de dejar jugar mucho más que el resto de los árbitros, es un adicto al foco, y aquí lo quiere todo para él. En el 34... pase maravilloso de Messi a Nahuel Molina, que este convierte en el primer gol del partido. Y ya en el 72, penalti tonto de Dumfries a Acuña, que Messi transforma con una tranquilidad absoluta y hace el gesto de topollillo frente al banquillo holandés tras unas declaraciones de Van Gaal del día anterior cuestionando a la Pulga. Mala idea. Y también tenía que ver con algo de Riquelme, ¿no? Que era algo mal lo que Van Gaal le había hecho a Riquelme, por eso hizo el gesto. Vale. En el minuto 77, Van Gaal quita a un desaparecido Depay y mete a Weghorst, clásico delantero holandés, alto, fuerte y hábil en el remate. Sí. Así que balones al área y a funcionar. Sí. En el 82, Bergast la pone desde la derecha y remate precioso del punta neerlandés. Todos corriendo al medio campo porque queda tiempo. Argentina se va metiendo en el área en una repetición de lo que ocurrió contra Australia. Países Bajos llega una y otra vez. Los argentinos reparten leña y los holandeses protestan por la permisividad de Mateu Laoz y comienzan a repartir también. En el minuto 88 entra donde Paredes a Ake y el argentino después le mete un pelotazo al banquillo holandés. Laoz, que ha perdido ya el control del partido, evita expulsar al argentino y prefiere no ver todo el lío que se monta en la tangana de después. Y así que decide prolongar 10 minutos y luego se inventa una falta en la frontal para Países Bajos en el minuto 10 de añadido para compensar. Los argentinos y los holandeses están ya desquiciados y en medio de la ira y el caos, Van Gaal saca de su famosa libreta una jugada de estrategia increíble. Saque de falta de Koop Meiners, que la deja suave a un lado de la barrera donde cuerpea a Weghorst, que la controla y vuelve a marcar para llevar el partido a la prórroga. Tremendo todo. En el tiempo añadido hay ocasiones, sobre todo para Argentina, para desnivelar el partido. Los argentinos, la verdad, son mucho mejores que el rival, pero no han podido evitar llegar a los penaltis. Y allí, el Dibu Martínez, el portero argentino, se convierte en leyenda. Y detiene los penaltis a Van Dijk y a Berghuis nada más empezar la tanda. Y finalmente Lautaro Martínez hace el definitivo que mete a los argentinos en las semifinales. Argentina elimina a Holanda por penaltis, como ya sucedió en 2014. Van Gaal se retira de la selección sin haber perdido nunca un partido en un mundial de los 12 dirigidos. Increíble. Y de los 64 en total en los que ha estado en el banquillo, solo ha perdido 4. Ya en el túnel de vestuario, Weghorst se le queda mirando a Messi mientras este hace una entrevista sin que esté claro el propósito. Pero las palabras de Messi, al verlo, quedan para la historia de los mundiales. ¡Anda para allá, bobo! ¡Anda para allá, bobo! ¡Anda para allá, bobo! Seguimos con el Marruecos-Portugal, jugado en Doha al día siguiente ante 44.000 espectadores. Cristiano otra vez chupando banco fuertemente. Santos y Regragui se estudian hasta que en el minuto 42 llega una jugada icónica. Conduce Ounahi, una de las revelaciones del Mundial, y se la deja a Atiyat Alá, que pone un centro con música. En Nesiri, apuesta personal de Regragui, salta muy arriba, le gana el balón al portero Costa y el balón acaba en la red. El gol fulminará a Portugal, incapaz de empatar el partido, bloqueado a pesar de las ocasiones que tienen Bruno Fernández y Joao Félix, y meterá a Marruecos en las semifinales. Es el gol de un país, pero sobre todo de todo un continente, el africano, que tendrá por primera vez una selección en la penúltima ronda. La eliminación será también el adiós de Fernando Santos al banquillo portugués y la llegada de Roberto Martínez al cargo de seleccionador tras su etapa en Bélgica. Vamos con el último partido de los cuartos, el que enfrenta a Francia contra Inglaterra en el estadio Al Bayt, en York. Deschamps y Southgate, dos seleccionadores de un corte similar, con un enorme talento a su disposición y una clara vocación a esconderlo para taparse. En el minuto 16, Tchouaméni lanza un obús que perfora la portería inglesa y le rompe los esquemas a Inglaterra. Luego Bellingham la tiene poco después y el partido se va al descanso. En el 53, penalti absurdo de Tchouaméni a Saka, que Kane enchufa para hacer el empate. Tablas en Qatar. Y en el 77, Giroud, que está siendo un dolor de cabeza tremendo para Inglaterra, remata de cabeza un centro perfecto de Griezmann. Pero apenas 2 minutos más tarde, penalti de Teo Hernández a Mason Mount, lo tira Kane y lo manda a las nubes.
Ese era el último tren. Inglaterra, por culpa de un penalti para variar, cae en los cuartos. Francia sigue adelante, dispuesta a defender su título. Pues vamos a las semifinales. Argentina y Croacia, que han llegado por penaltis hasta aquí, buscan el 13 de diciembre de este 2022 en Lusail un hueco en la final. Esta vez pita el italiano Orsato, un perfil muy distinto al de Mateu Laoz. En el Mundial anterior, los croatas le habían metido un 3-0 inapelable a Argentina, que ahora es un equipo muy diferente. En el 31, penalti discutible de Livakovic a Julián Álvarez, que Messi enchufa por la escuadra. El gol rompe a Croacia, que abre líneas demasiado pronto. En el 38, carrera antológica de Julián Álvarez desde el mediocampo, que tras 2 rebotes en la carrera se lleva el balón y termina batiendo a Livakovic. Y en el 68, jugada maravillosa de Messi, que baila un tango con Guardiol por la banda hasta la línea de fondo. Luego deja el balón a Julián Álvarez, que solo tiene que empujarla para hacer el tercero. ¡Tremendo! 3-0 y a la final. El que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos tendrá una segunda oportunidad en la final de un mundial. Ahora, Francia y Marruecos buscarán ser su rival. 68.000 espectadores el 14 de diciembre en Al Bayt. Francia sale a muerte desde el principio. En el minuto 4, disparo de Mbappé que rebota en la defensa. Teo Hernández la coge de media chilena y la mete para adentro. El peor escenario posible para Marruecos, que ahora debe arriesgar ante una Francia que medirá cada paso que dé. Lloris le hace un paradón a Guanaji y luego Giroud la manda al palo. Francia llega una y otra vez ante una Marruecos cada vez más descompuesta. Mbappé y Giroud las tienen y las fallan. Hasta que en el 78, disparo mordido de Mbappé, el balón le llega manso a Kolo Muani, que pone el 2-0 definitivo. Se acabó. Hasta aquí ha llegado la aventura de Marruecos. Impresionante. Francia, por su parte, tratará de defender su título en la final, algo que no ocurre desde hace 60 años. ¿Quién puede criticar a Deschamps? Venga, valientes. Vamos con el tercer y cuarto puesto. Croacia y Marruecos juegan en Rayán ante 44.000 espectadores. Guardiol, el hombre de la máscara y del tango con Messi, hace el 1-0 de cabeza en el minuto 6 y luego Dari empata en el 9 también de cabeza. En el 42, Orsic pica el balón con rosca por encima de Bono para hacer el 2-1 definitivo. Croacia, segunda en Rusia, es ahora tercera en Qatar. Marruecos se va del Mundial con la cabeza alta y una actuación para la historia. Cuarto puesto en un Mundial. Mucho mérito. Ahora toca superarlo. Pues vamos a la final, que a eso hemos venido. Francia-Argentina, la final soñada por todos. Los dos mejores equipos del mundo frente a frente. Messi contra Mbappé. Sexta final para Argentina, cuarta para Francia. No se puede pedir más. 18 de diciembre de 2022, 6 de la tarde, Lusail, 88.966 espectadores. Arbitra el polaco Marciniak. Tercera vez que se ven en un mundial. 2 victorias para Argentina y una para Francia, en los octavos de final del mundial anterior. Scaloni alinea Dibu Martínez, Otamendi, Tagliafico, Romero, Molina, De Paul, Fernández, McAllister, Julián Álvarez, Di María y Messi. Deschamps sale con Lloris, Teo Hernández, Koundé, Varane, Upamecano, Dembélé, Rabiot, Mbappé, Griezmann, Tchouaméni y Giroud. Argentina impone su ley de salida ante una Francia ausente. Varios jugadores franceses están en el campo, pero parece que no han comparecido. En el minuto 16, la presión argentina surte efecto y Di María tiene una que manda a las nubes. Y en el 21, el propio Di María encara a Dembélé, al que supera con facilidad. Y este lo trastabilla por detrás y le hace un penalti totalmente absurdo. Quinto penalti para Argentina en el Mundial, que es un récord en el torneo. Messi, con una tranquilidad increíble, lo mete para adentro engañando a Lloris.
Minuto 35. McAllister prolonga en el medio del campo hacia Messi, que con un giro de tobillo genial cede a Julián Álvarez en banda. El primer toque se la devuelve a McAllister, enorme, que también al primer toque se la da a Di María en el segundo palo, que bate a Lloris. 2-0. Delirio argentino en las gradas. Y Deschamps, desesperado, saca del campo a Dembélé y a Giroud, dos sombras, en el minuto 41. Y mete a Kolo Muani y a Marcus Thuram. Griezmann, que está jugando todavía peor que ellos, se libra porque con él, pues nunca se sabe, es Griezmann. El partido llega al descanso y tras la reanudación, Francia sigue dormida. La intensidad argentina provoca pánico a la contra. En el 58, Julián Álvarez busca el tercero sin suerte. Y en el 70, Mbappé aparece por primera vez en el partido con una buena jugada. Deschamps aprovecha esa pequeña chispa para meter a Coman y a Camavinga en el campo. Y todo cambia desde ahí. En el minuto 78, Kolo Muani progresa en el área. Otamendi le agarra y cae. Penalti de los que hay que querer pitar. Es posible que si no hubiese pitado el primer penalti, no hubiera pitado este. Mbappé la lanza muy colocada y el Dibu Martínez la toca, pero no puede evitar que entre. Minuto 80. Coman le roba la pelota a Messi, se la da a Rabiot, que se la pasa a Mbappé, que hace una pared con Thuram y luego de volea enchufa un tremendo golazo para hacer el empate. Un buen derechazo a la mandíbula de Argentina, Ya ves. que ha sido mucho mejor en 78 minutos y que se ha dejado empatar en 2. Ay. Y en el descuento, Rabiot tiene la victoria en un chut que no dirige bien. Y luego Messi en un disparo tremendo que saca Lloris. Prórroga. Messi, que está desatado, le deja un balón clarísimo a Lautaro que tarda 1000 años en golpear. Lautaro tuvo luego otra clarísima que no fue capaz de enchufar. En la segunda parte del tiempo añadido, en el 107, Montiel pega un patadón arriba. Enzo Fernández, Messi y Lautaro hacen una rápida triangulación que termina en un disparo fuerte de este que rechaza a Lloris. El balón le queda claro a Messi, que remata a portería. Koundé la saca, pero el balón ya ha entrado. Es gol. Gol. Argentina, de nuevo por delante. Pero en el 115, Mbappé dispara y Montiel mete el codo para hacer un penalti lamentable. Lo tira Mbappé, que engaña al Dibu y pone el tercero. Empate. El mundo entero pide, por favor, que jueguen 2 horas más para que esto no se termine. Y en el tiempo de descuento llega la jugada icónica. Konaté la pega en largo. Otamendi falla en el despeje y el balón le queda a Kolo Muani, que completamente solo fusila al Dibu Martínez, que saca una pierna asombrosa para evitar la tragedia. Paradón de esos que cambian la historia. Y todavía en esa contra, Lautaro, que no la mete ni al arco iris en este mundial, tiene una clarísima de cabeza que manda fuera. 35ª tanda de penaltis en la historia de los mundiales. Hasta esta, los franceses han ganado 2 y han perdido 2. Una de estas le costó la final del Mundial 2006. Por su parte, Argentina ha ganado 5 y ha perdido solo 1. Solo los croatas y los alemanes tienen mejores registros que estos. Desde el primer momento, la tanda es el show de Dibu Martínez, crecido en el foco, consciente del juego psicológico que tanto daño había hecho a los holandeses en la tanda de los cuartos y también en las semifinales contra Colombia de la Copa de América que habían ganado un año antes. Comienza Mbappé, que bate por tercera vez a Martínez desde el punto de penalti. Buenísima. El Dibu la consigue tocar, pero iba muy fuerte. Luego va Messi y de nuevo con una tranquilidad pasmosa mete el suyo. Coman, providencial en el partido, lanza y lo para Martínez, que grita y baila desatado. Dybala tira mal al centro, pero es gol. La diferencia entre Lloris y Martínez en este escenario definitivo es descomunal. Luego Tchouaméni la tira fuera y el Dibu sigue bailando.
Paredes tira otro penalti al centro y aunque Lloris lo adivina, no es capaz de detenerlo. Kolo Muani lanza fuerte y para adentro. Y entonces le llega el turno a Montiel, que ya la había liado gorda en el penalti, no nos olvidemos. Sí. Pero si lo mete, se acaba todo. Camina decidido, lanza a la derecha de Lloris y es gol. Un gol que vale una Copa del Mundo. Luego se quita la camiseta y se tapa la cara mientras llora. Argentina, tras Brasil e Italia, se convierte en la tercera selección en ganar un mundial en la tanda de penaltis. Es el triunfo de Scaloni, el entrenador discreto que se une a Menotti y a Bilardo, y del trabajo de una Argentina llena de currantes, talento y tensión competitiva, capaces de sobrevivir y de marcar la diferencia cuando el pulso se acelera y el miedo se apodera de todo. Pero antes que nada, es el triunfo de Messi. Para muchos, el mejor jugador de la historia de este deporte. En el escenario que debe encumbrar a los más grandes, como ya lo hizo con Maradona o Pelé, Messi alza ataviado con una túnica la Copa del Mundo al cielo de Lusail. El Mundial hace justicia con el mejor. Hay algo de reparación, de herida curada para la pulga. Ahora en Argentina ya nadie se acuerda de cuando le criticaban con dureza, hasta el punto que Messi, en más de una ocasión, había pensado en abandonar la selección. La Francia de Deschamps, capaz de revivir en el último tramo de una final inolvidable, quizás la mejor, ha estado cerca de revalidar el título. Por segunda vez, Les Bleus pierden una final del Mundial por penaltis. Mbappé, con 23 años, se convierte en el segundo jugador tras Geoffrey Hurst en hacer un hat-trick en una final. Y también en el jugador que ha metido más goles en las finales de los mundiales, con 4, superando a Pelé, Babá, el propio Hurst y Zidane, que tienen 3. Aunque Mbappé es el máximo goleador con 8 tantos, Messi, que metió 7, es indudablemente el mejor jugador del torneo. De no haber conseguido nunca marcar en ninguna eliminatoria de un mundial antes, a marcar goles en todas las de este torneo. Enzo Fernández será el mejor jugador joven y el equipo ideal del torneo podría ser el siguiente: Dibu Martínez, Hakimi, Otamendi, Guardiol, Theo Hernández, Amrabat, McAllister, Enzo Fernández, Gakpo, Messi y Mbappé. Este mundial tiene 2 récords interesantes. Es la edición del torneo con más goles, 172, al menos hasta el momento en el que se graba esto. Y el otro récord se produjo en el Argentina-Holanda, pero no te lo voy a contar porque llevamos mucho tiempo hablando ya, ¿no? Si es que ya sabía yo que no podíamos acabar esto sin ninguna ocurrencia.